¿Qué onda, raza? Chequense la placa que tenemos para reparar. Una TUF Gaming que está en corto. Es una X570. Esta es para procesadores Ryzen. Ya como lo expliqué en un video pasado de la otra placa, la Intel. Creo que era de 11ª o 12ª generación, la verdad no estoy seguro. Cuando te traen una placa y la gente te dice que tiene un corto, casi siempre es porque normalmente cuando tú le das al botón de encendido, la placa no enciende. Y cuando eso pasa, el corto viene siempre, casi siempre del CPU, por no decir siempre, de la fase del CPU. Y casi siempre esto es causado por un MOSFET que se pone en corto, truena o se chamusca o lo que sea. Ya uno ya sabe más o menos por dónde atacar ese tipo de problemas. Yo en este caso ya pues, al medir directamente me doy cuenta que tiene el corto. Hay que desarmarla, hay que encuadrarla para trabajar mejor, más a gusto. Entonces en estas placas, en general en las placas, todas las placas que traen este tipo de MOSFET, como ya lo había dicho en el video anterior, de hecho trae unos MOSFET muy nuevos que traen ya el controlador dentro del MOSFET. Entonces cuando se falla tienen este tipo de fallas que se quema un MOSFET, nada más basta con cambiarlo. No hay necesidad de hacer más. En las placas, cuando les falla el controlador, de hecho hay que cambiar también el controlador, pero en este caso no es necesario, ya que viene el controlador dentro del MOSFET. Se cambia el puro MOSFET y queda listo. Aunque en este caso me pasó que ya una vez, si se fijan, yo ya quité el MOSFET que estaba malo, el MOSFET que está quemado. Pero al inyectar voltaje en el riel de 12 voltios, esto sigue empieza a filtrar corriente. O sea, inyecto voltaje y el voltaje llega a las bobinas. No debería llegar a las bobinas porque la placa no está conectada. Se supone que al estar apagada, al estar desconectada, los MOSFET no deberían de estar abiertos y pasando el voltaje. Entonces allí hay algún otro MOSFET que está dejando pasar la corriente, y obviamente eso no está bien, porque si le conectamos los 12 voltios van a pasar directo al procesador y se va a quemar. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas cuando tenemos un corto. Entonces ahorita ya quité el MOSFET. Una de las formas más fáciles para encontrar cuál es el MOSFET que está filtrando, como siempre digo, es levantar las bobinas, pero pues es una de las formas que yo utilizo, ¿no? A lo mejor si alguien sabe una más fácil. Yo en este caso levanto las bobinas. En este caso solo levanté las del lado donde está el MOSFET quemado, puesto que es más probable que el MOSFET que esté filtrando sea uno de los que está cerca de donde hubo el corto. Para no trabajar extra, pues empecé quitando nada más las de ese lado. Ahí estoy midiendo ya después de quitar el MOSFET. Obviamente no se ocupa porque ya sabemos que al inyectar voltaje, pues ya sabemos que no debería pasar el voltaje y algo está mal. Pero sí hay para que vean cómo ya no marca el corto como tal, pero sí que marca algo raro ahí que te está avisando el multímetro que el voltaje no va a ir bien, pues para que te des cuenta. Vean cómo marca el multímetro cuando pongo las puntas directamente, y si se fijan, cuando pongo en el conector no marca el mismo número como si estuviera a tierra, porque ya quita el MOSFET que estaba en corto, pero el otro que está filtrando da esa medición. Ahí ya levanté las bobinas, que es lo que les digo. La bobina esa que me faltó de levantar no era necesaria porque esa parecía que no estaba conectada a las otras fases, no me marcaba como que estuviera conectada. Levanté nomás las necesarias. Miren, vuelvo a medir aquí para ver si ya el problema se fue. Pero el problema sigue, si se fijan. De hecho, en este caso eso pasa porque aquí en las placas madre creo que la salida del MOSFET está conectada entre sí. Entonces por eso el problema persiste, ¿no? No bastó con separar las bobinas nada más. En las gráficas normalmente cuando haces eso se separan las fases y puedes medirlo. Pero en este caso no. Así que de todas formas, al levantar las bobinas, creo que una de las bobinas me quedó haciendo contacto y por eso batallé un poquito más. Para que tengan cuidado con eso. Yo pensé que las había separado todas, pero no. Me quedó una que estaba haciendo contacto y eso hacía que se filtrara voltaje en varias bobinas. Ya eso se lo pongo un poquito rápido porque ya son mediciones que hice extras, que por no seguir los pasos, por no hacer bien de levantar la bobina,
Miren, ahí es donde me di cuenta que una bobina estaba pegada y por eso estaba filtrando las demás. Para hacerles el cuento corto, de todas formas, el problema, el MOSFET que estaba malo era el que estaba justo a un lado del otro. Si se fijan ahí, ya lo quité, ya tiene dos MOSFET menos, o sea, tiene 2 líneas menos que no están trabajando. Y una vez que ya lo quité, fíjense, ya la medición ya sale correcta, ya no está filtrando nada, ya está como debería trabajando allí esa fase. Ya una vez que las quitamos, pues ya podemos bajar las bobinas, ya las podemos volver a soldar. Incluso la placa, en este modelo, no en todos, en este modelo la placa debería funcionar. Incluso con esas 2 fases menos, la placa podría trabajar normal, pero podría, como son 2 fases, pues podría, con algún procesador que consuma mucha corriente o algo, podría ser que crashee el procesador, o que ciertas cosas, pues ciertos problemas podría generar, ya que hay placas en el mercado que funcionan con 4 o 5 fases. Esta tiene suficientes como para aguantar que uses el procesador con 2 fases menos. Yo en este caso tengo un Ryzen 5 2600, que es con la que estoy probando ahí. Vean que ni siquiera tiene las fases y aún así la placa ya trabaja, ya funciona. Tarda un poquito porque como no trae la batería del BIOS, tarda en cargar todas las opciones del BIOS, pero para que vean que puede trabajar sin esas 2 fases. Incluso si no la reemplazamos, la placa debería funcionar y podría trabajar bastante bien con procesadores que no usen tanto TDP o que no tengan tanto consumo de voltaje. Veanla, ahí se está dando video. Pero en este caso yo de todas formas sí planeo reemplazar los MOSFET para que trabaje con todas las fases y la placa quede con todas las fases, ya que tuve que lijarla, pero no tanto. O sea, se le arrancó un pedazo del pad donde venía el MOSFET que está quemado, pero no fue tanto. Hay que apagarla porque está bastante caliente el procesador, porque le faltó solo un pedacito y no fue tanto el daño que tenía para no poder volver a soldar el MOSFET. Y hay una cosa que les quiero enseñar para que vean. Si tú no sabes que, por ejemplo, qué MOSFET con qué MOSFET puedes reemplazar o de dónde sacar el MOSFET, si tú tienes algunas placas de desecho, fíjense, si tú pones el modelo del MOSFET, que es el que trae la placa, en el Google, en imágenes, pues en las imágenes de Google, allí te van a aparecer la mayoría de componentes que traen ese mismo tipo de MOSFET que tú necesitas. O sea, si tú pones el modelo del MOSFET, para que vean, mira, ahí está la Maximus Hero, esa placa también trae los mismos MOSFET, algunas gráficas como la RTX 4080, esa Asus ROG Strix. Si a ti con cualquier componente pasa esto, si tú pones un componente que ocupas, normalmente allí te aparecen en las imágenes todas las otras placas o gráficas o lo que quieras que lleven el mismo componente que tú estás buscando. Así es como yo me doy una idea. Yo más o menos busco en las imágenes para ver si yo entre todas las placas que tengo, todo lo que tengo de gráficas, ahí alguna de esas hago memoria y digo, yo tengo una de estas igual, y de ahí reciclo pues los componentes que necesito. Yo tengo bastantes, así que de hecho gracias a eso encontré el repuesto en una placa, que los 2 MOSFET que tenía, y así no estoy pidiendo de AliExpress, y pues te ahorras un dinero de no estar pidiendo y el tiempo que tarda en llegar, más que nada. Yo en este caso tengo una placa que ya le he quitado piezas. Esta placa es mía, así que no importa, yo voy quitando reemplazos de las placas, no me molesta. Si algún día las puedo arreglar, compro un kit de MOSFET, se los vuelvo a poner y a lo mejor la arreglo, la reparo con tiempo. Pero las que importan son los de los clientes, entonces no pasa nada si yo le quito 2 MOSFETs y ya luego se los reemplazo. Ya le quité el chip de BIOS y algunas otras cosas. También muchas de las que tengo están dañadas del PCH o tienen alguna otra falla que no pude detectar, y las uso como reemplazos, no me molesta. Aquí trato de poner un pedacito de cobre que corté de una placa reciclada. Lo intenté soldar con máscara ultravioleta, pero la verdad no, al querer sentar el MOSFET, el pedazo de cobre estaba muy grueso y no sentaba bien el MOSFET, así que al final opté por simplemente en esa fase no poner el MOSFET. O sea, al final la quité, sí llegué a soldarlo, pero como no quedaba bien asentado, decidí no poner esa fase para que no fuera a provocar un problema futuro de que hiciera corto o algo. Si se fijan ahí, más o menos puse la de esa de cobre, pero no asentaba bien el MOSFET. Entonces lo puse, pero al final lo quité, lo acabé quitando. No, solamente reemplacé el que está a la izquierda, que era el que estaba filtrando. Ese sí quedó bien, y el otro no. Mejor opté por quitarlo para que no tuviera problemas. También hay que reemplazar los condensadores, esos que filtran los 12 voltios, porque
por tanto calor que es lo que les digo de la temperatura. Yo en este caso tengo otra placa que tiene unos de color negro porque se van a ver feos si pongo unos grises, que normalmente son los que traen todas las placas. Yo tengo unos de color negro para reemplazarlos ahí. Ya nomás es cuestión de ponerlos. Como ven, ya puse el otro MOSFET, pero les digo, no sentó bien. Entonces mejor opté por quitarlo y poner máscara ultravioleta para que no se... para tapar esa parte, porque no quiero que haga corto ni nada. Ya reemplacé los condensadores, vean, ya se miran. Pues se miran negritos, ya se miran mejor que los grises. No son idénticos, pero más o menos ahí se camuflan entre eso. Ya ahí puse la placa para que vean. Ya está, pero de todas maneras ya está trabajando. La placa funciona bien, con una fase menos, pero aún así es suficiente para que cualquier procesador que le pongan. Las fases extras que trae la placa muchas veces son por si quieres hacer overclock o algo. No necesitas de todas las fases de alimentación. Claro que entre más traiga es mejor, pero no va a pasar nada porque le quites una fase a esta placa. Estas placas traen bastantes. Y está trabajando y en este caso pues la voy a entregar así lista para que... Ya está lista para que entregársela al cliente.